Buenos días, mi nombre es Carol Herrera y en los próximos 30 minutos expondré el tema frente a la coronacrisis, organización social y resiliencia urbana. 2020 ha significado un punto de inflexión en la historia contemporánea de la humanidad provocada por la pandemia del SARS-CoV-19. Mundialmente, esta ha dado un abrupto freno al acelerado ritmo de vida de una sociedad depredadora y ha generado una crisis multidimensional vinculada al modelo civilizatorio del capitalismo que muestra profundas desigualdades socioespaciales al convertir la naturaleza y la vida en mercancía y en fuente de lucro y ganancia. Esta situación obliga a buscar una forma diferente de producir, consumir, vivir y relacionarnos. Abre la posibilidad para reflexionar y repensar sobre lo que somos y deseamos ser y hacia dónde reorientar el desarrollo económico, político, social, territorial y cultural del planeta que cohabitamos. En la actualidad, el campo científico se aboca a realizar numerosos estudios y análisis sobre las conductas sociales, la salud, los efectos económicos adversos y otras dimensiones de la vida humana que se han visto afectadas por este virus, aún presente en el territorio. Sin embargo, no se trata de pensar exclusivamente en soluciones tecnocráticas, sino abrir el campo de discusión para abordar el carácter estructural de la crisis del sistema desde una nueva conciencia colectiva que valorice la solidaridad y estreche las relaciones interpersonales antes que el capital. Esta presentación tiene entonces como objetivo en indagar sobre esa capacidad de organización y resiliencia del poder popular para generar acciones sociales y afrontar y recuperar las adversidades en medio de la pandemia. Tomando en cuenta el tema de la resiliencia urbana y de la organización social, he organizado la siguiente presentación abordando tres temas fundamentales. El tema de la democracia participativa y protagónica en Venezuela, la organización del poder popular frente a las adversidades y la resiliencia urbana descolonizando el territorio. En cuanto al tema de resiliencia, es importante hacer mención sobre las dimensiones para su organización. Estamos hablando de amenazas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esas amenazas? A esos hechos o fenómenos perturbadores que nos adversan y que pueden tener distintos tipos de orígenes. Estamos hablando de que puede ser natural, tecnológico, social, político o sanitario como en el momento actual. ¿Okay? Hemos tenido experiencias anteriores sobre situaciones que nos han perturbado como los apagones del año pasado, que pueden tener un origen tecnológico o pueden tener un origen político, pero son eventos que, digamos, nos perturban de nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista espacial, vamos a hacer referencia a esa configuración político-territorial del territorio. Desde el punto de vista organizativo, vamos a hacer referencia a esos sujetos actores involucrados que habitan, participan y gestionan e instrumentan iniciativas, proyectos y acciones en el territorio comunal. Y desde el punto de vista físico funcional, vamos a expresar con algunos ejemplos esos aspectos de la infraestructura construida o la presencia física de servicios que presentan una continuidad o una sobredemanda y que están sujetos a, digamos,
a transformación, a cambio y a transformación por parte del poder popular. Y por supuesto la dimensión temporal, que hace más que nada referencia a los cambios y a los periodos de tiempo. Fíjense, a nivel de amenazas tenemos que hacer referencia a la condición que esa crisis, la crisis del COVID-19 ha sacado a relucir una situación multidimensional que está afectando a todos los países del mundo de manera similar, quizás con mayor o menor intensidad, pero quizás uno de los aspectos a los que más se hace referencia, más allá del tema de la salud, es el tema económico. Vemos que desde el punto de vista económico hay una reducción severa de los ingresos, hay una caída de la producción, hay morosidad y hay cierre de empresas. Eso a nivel general es lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, la situación de Venezuela es distinta. Venezuela, además de esa situación económica, tenemos que vincularla a una situación adicional que tiene que ver con los bloqueos y sanciones económicas, el congelamiento y la incautación de activos y cuentas del Estado venezolano, el ataque a la moneda, las acciones y políticas y diplomáticas irregulares con fuerzas paramilitares y terrorismo, operaciones psicológicas, en fin. Además del bloqueo, además de toda la situación que nos está generando el COVID-19 a nivel mundial, el coronavirus 19, además tenemos la situación de una crisis económica, por eso los efectos de esta presentación lo estoy llamando la coronacrisis. ¿Okay? Ahora bien, en consecuencia, el gobierno de Venezuela tiene, por supuesto, serios inconvenientes para adquirir recursos para cubrir las necesidades básicas y sensibles de la población en el marco de la pandemia. La nación venezolana tiene dificultades para la adquisición de materiales e insumos esenciales, medicamentos, alimentos que no son producidos en el país, ya que Venezuela sigue siendo un país altamente dependiente en materia sanitaria, además del bloqueo para la adquisición de los insumos para producir el combustible en el país. ¿Sabes? Nos hemos visto realmente rodeados de distintas circunstancias que estamos afrontando en la actualidad. Sin embargo, pese a las medidas tomadas abiertamente por el gobierno de Estados Unidos de secuestrar y congelar todos nuestros activos, Venezuela ha logrado subsanar de alguna manera esa dificultad de adquisición de bienes materiales e insumos y tecnología, gracias a la solidaridad y el apoyo irrestricto de países como China, Rusia, Cuba, Irán, que nos han apoyado en estas circunstancias. En medio de esto, el poder popular es uno de lo que, consciente de la situación compleja que está viviendo el país, reevalúa de manera casi obligada las prioridades y empieza a generar propuestas concretas que vale la pena analizar. Fíjense, en una sesión anterior yo les había presentado este cuadro, este gráfico, donde estábamos hablando sobre los dos poderes, el poder constituido y el poder constituyente. Venezuela en este momento, desde el punto de vista, y esto hago mención porque tiene que ver, este tipo de escalas empiezan a estructurarnos espacialmente el territorio. Y sabemos que tenemos una escala comunal, una escala local, una escala municipal, subregional, regional y nacional. El Estado venezolano, el poder popular está actuando desde la escala comunal, con proyecciones a una escala local y una escala municipal. Esas acciones del poder popular las vemos, esto es en el mapa, esto es un mapa realmente para ejemplificar una situación donde vemos que hay pequeñas acciones de 48.000
48.409 consejos comunales en el territorio y 3.230 comunas. Y a eso le podemos añadir, por ejemplo, las empresas de producción social o las cooperativas que están actuando individualmente en el territorio, independientemente de las estructuras políticas administrativas que contamos en el territorio. ¿Okay? Desde el punto de vista de esas estructuras, vamos a ver que desde el punto de vista de la organización, muchas de esas estructuras funcionan desde el punto de vista de la autogestión. Sin embargo, hay otras estructuras que funcionan desde la cogestión y otras desde la gestión. Hay que ver realmente qué es lo que en este momento que se nos está presentando esa ambigüedad, básicamente donde, digamos, hay dos poderes, el poder público y el poder popular que tienen acción sobre el territorio en esa cogestión, también tenemos una corresponsabilidad, con lo cual el poder popular se está involucrando en la acción para resolver los problemas actuales que tenemos. Vemos acciones como estas donde participa el poder popular vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado, armando en un proceso de cogestión para poder solventar alguna situación particular de estos momentos. Es importante ver que desde el punto de vista de la organización, tenemos, en función de esta organización, entonces decimos, tenemos un modelo que es centralizado. En otros momentos se apostó a un modelo descentralizado, pero realmente lo que tenemos que buscar es cómo cada una de esas acciones individualizadas que todavía están desarticuladas, poderlas configurar en unas redes comunales para buscar esa solidaridad mecánica, que es donde realmente estaría el punto de encuentro de todas estas estructuras sociales para poder solventar con mayor fortaleza las acciones del poder popular. Digamos, el poder popular se ha autoorganizado, pero ahora tenemos que ver que esas acciones individualizadas se consolidan en red. Muchas de ellas ya se empiezan a vislumbrar como redes, desde un planteamiento sistémico. Sin embargo, todavía hay otras que siguen planteándose como elementos individuales dentro del territorio y que deberían configurarse en esa red, porque muchas veces, en vez de ayudar, a veces pueden generar un poco de caos. Desde el punto de vista, fíjense, bajo esas condiciones, entonces el poder popular en las condiciones actuales, con todo su equipamiento sanitario, se organiza y tratan de plantear distintas propuestas. ¿Ok? Ahora bien, esas acciones que está asumiendo el poder popular nos sirven para quizás valorar un poco el tema que nos interesa en este momento, que es el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia es uno de los retos, una de las metas que nos plantean desde el 2015 en los planes de la nueva agenda, desde el 2016, perdón, en la nueva agenda urbana. Y hay que ver a qué nos estamos refiriendo con resiliencia, porque quizás hay muchos conceptos y muchos planteamientos, digamos, es un concepto que ha evolucionado en el tiempo. Hablamos de resiliencia para referirnos a esa habilidad de hogares, comunidades, estados y capas de la sociedad para absorber y recuperarse de crisis mediante la adaptación positiva y la transformación de sus estructuras y significados con el fin de vivir de cara a impactos de crisis de largo término, cambiantes e inciertos. Hablamos de resiliencia urbana, a esa capacidad de individuos, comunidades, instituciones, empresas y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué clase de tensiones crónicas o crisis graves hayan experimentado. Y también, fíjense en que esa está vinculada, a esa resiliencia es al grupo social. Es una resiliencia que en el fondo es social. Pero también tenemos la resiliencia urbana, cuando nos referimos a esa habilidad
que muestra cualquier sistema urbano para absorber y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o crisis y mantener la continuidad de su servicio. En este momento nosotros estamos apostando a esa resiliencia del poder popular que en su momento de adaptación y transformación asuma esos cambios y pueda a su vez generar cambios también en el territorio. Es decir, es un concepto que está relacionado. Tanto la organización social, que es un elemento clave en el tema de la resiliencia, como esa resiliencia del territorio o esos cambios y transformaciones que se van a dar en el territorio en función de las adaptaciones y transformaciones que haga el poder popular. ¿Okay? Es importante también, y hago aquí mención, a veces se entiende la resiliencia en algunos países o hay algunas visiones que plantean la resiliencia como esa capacidad de adaptarte, pero vuelves nuevamente a la condición inicial. En este momento, cuando hablamos de resiliencia urbana en sus dos condiciones, tanto territorial como social, a lo que estamos apostando no es solo a una adaptación momentánea para volver a las condiciones iniciales, sino adaptarnos y cambiarnos y transformarnos para superando cada una de esas adversidades. Hay dos visiones, ¿ok? Una está vinculada a la resiliencia, que es un término que está más vinculado desde la física a resiliencia de los materiales, pero en este caso estamos hablando de resiliencia urbana con capacidad de transformación y superación de las adversidades. Desde el punto de vista de esa resiliencia, ¿no? Vemos que a nivel de la organización política que tenemos en Venezuela, empezamos a ver de una manera incipiente algunas situaciones que se nos están presentando en la actualidad que tienen que ver cómo cada organización política, cada organización social busca la manera de resolver en su territorio, en esa jurisdicción geográfica que tienen inherente, cambios de distinto tipo o soluciones concretas para abordar la situación actual. Esas soluciones tienen, si nos fijamos, tienen que ver un poco con esas respuestas que se dan en un proceso de autoorganización, considerando la identidad del lugar y valores que en el fondo son ecosocialistas. Estamos hablando de lo económico, con esa conciencia económica, con conciencia política, jurídica, ideológica, cultural, físico-espacial y por supuesto ecológica, ¿no? La situación, la necesidad nos está obligando a buscar respuestas ecosocialistas. A veces quizás lo que tenemos es que estar conscientes de las distintas respuestas, por pequeñas que sean, para ver cómo se empiezan a estructurar como un sistema, como una red comunal, para armar esa solidaridad mecánica que en el fondo es lo que nos fortalecería esa organización social, esa organización popular. Cuando nosotros hablamos de esa, y me permito regresar un momentico a la anterior, eso hace que quizás, y aquí yo me arriesgo a sugerir un nombre, ¿no? Pero pareciera que es una especie de ecópolis, ¿no? Esos pequeños segmentos de ciudad bajo el dominio del poder popular, que empiezan a buscar soluciones de distinta índole para abordar, con soluciones concretas, para buscar soluciones a las adversidades actuales. ¿Ok? Entonces, por eso estoy llamando a estos pequeños, este hábitat que conforman cada una de esas organizaciones populares, ya sean comunas o sean ciudades comunales, empezar a generar en su hábitat, con la cultura, porque son elementos que hemos discutido en otros momentos, una especie de ecópolis en el comunal para
afrontar cada una de estas situaciones. Fíjense, desde el punto de vista, ahora voy a dedicarme a hablar de los puntos y algunas estrategias que está asumiendo el poder popular en algunos temas que se están siendo quizás un poco más evidentes, ¿no? Vemos que en el tema de alimentos, el poder popular ha asumido la producción de alimentos. Fíjense que en este momento, con todas las situaciones que tenemos, decir que Venezuela no produce en agricultura o en pesca o en cualquier rubro sería un error. Yo creo que Venezuela, no es digamos, una cosa oculta, que cada vez que vamos a buscar algún producto, algún rubro, son productos venezolanos, no son productos importados, son productos que estamos cosechando en Venezuela, que estamos cultivando en Venezuela, con lo cual empieza a denotarse esa producción agrícola, esa producción, digamos, la pesca, que son rubros que estamos produciendo nosotros. Ahora bien, como decía el comandante Chávez, es importante que toda esa actividad económica esté planteada en esa red, en esa cadena, considerando el ámbito de la propiedad, la producción, la distribución y el consumo. Y como decía el presidente Chávez, no podemos dejar de visualizar ninguno de estos puntos de la cadena, porque si no, volvemos a caer en terrenos capitalistas. Hay unos procesos incipientes donde el poder popular está asumiendo la producción de alimentos a nivel nacional, cada uno desde su pequeño ámbito, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos donde del poder popular produciendo, incluso en Caracas, que como dice la imagen, se decía que no se podía cosechar, y actualmente en Caracas también se está produciendo, aunque sean pequeñas producciones a nivel del hogar, pero se están produciendo. Vemos también el esfuerzo de muchos consejos comunales, de muchas organizaciones populares, no solo de esa producción, sino de distribuirlos y llevarlos al mercado, ¿no? De ese intercambio que se da en mercados comunitarios, que es muy frecuente verlos en la ciudad, para de alguna manera combatir un poco los costos de cualquier línea de supermercado, de manera digamos, organizada, ¿no? También vemos acciones como los ya tan conocidos comités locales de abastecimiento y producción, que parten más allá de la autogestión, vienen que ver con la cogestión con el poder del Estado, y además los programas de alimentación escolar, los PAE. Hemos visto que en estos momentos de pandemia, a pesar de la situación, tanto los CLAP como los PAE son algunas de las respuestas concretas que está dando el poder popular para afrontar el tema de la alimentación. Desde el punto de vista de la salud, sabemos que no podemos aquí hablar de una autogestión, sino de una cogestión nuevamente. Partimos de esa comisión presidencial, que es la que nos va dando, digamos, las orientaciones y las estrategias a seguir diariamente, pero además de eso, se ha orientado la construcción de distintas brigadas de movilidad, de comercio, de salud, brigadas de prevención popular, que son unas brigadas que además asumen la responsabilidad de visitar bajo la modalidad de casa a casa, las condiciones de la familia, las condiciones de ese hogar, y notificarlo al jefe de calle, y a partir de la ASIC, seguir en esa cadena de información, tratando de detectar los casos de personas que están contagiadas y elevarlos a los entes correspondientes.
Tenemos también brigadas de desinfección, ¿no? Son distintas maneras en que el poder popular está asumiendo responsabilidades para combatir la situación actual. Desde el punto de vista de la seguridad, en este momento de pandemia, en este momento haciendo frente, hemos sido también, como les dije anteriormente, víctimas de situaciones de amenazas de invasión y donde el poder popular, específicamente el poder popular organizado de Choa en el estado de Aragua, derrota ese intento de invasión en cogestión con las fuerzas de seguridad del estado, pero asumiendo su rol de corresponsabilidad en los momentos actuales. Pero además de esa seguridad estratégica y política de defensa de la nación, también vemos otro tipo de seguridad que se está dando a nivel ciudadano, donde muchas comunidades se están poniendo de acuerdo y están organizando actividades colectivas para el entretenimiento de la población, ya sean con conciertos, con películas, pero aquí lo importante es que esas respuestas que se están dando son respuestas colectivas. No se trata de sentarse uno a ver televisión en su casa o de leerse un libro, sino de buscar respuestas colectivas para atender el entretenimiento de un grupo social. Desde el punto de vista de agua y energía, pues pareciera, uno ve esta imagen y uno dice, bueno, ¿y en qué estamos? ¿Dónde están los cambios, no? Fíjense, ciertamente en este momento, no por falta de agua, sino por falta de los insumos para activar y restablecer, ya sea por distintos temas, falta de mantenimiento o lo que sea, las infraestructuras de agua, el poder popular se ha organizado de distintas maneras. Muchas de esas soluciones están vinculadas a buscar, a tratar de resolver el tema en colectivo. Fíjense, cuando nosotros hablamos del agua, Venezuela en la época, sobre todo en la época de la Cuarta República, se manejaba por un tema de recursos unas estructuras centralizadas, ¿ok? Y en esas estructuras centralizadas, Venezuela mandaba, digamos, en su estrategia, mandaba agua a las zonas y tenemos unos equipos, Venezuela tiene unos equipos importantes en el tema de la distribución de agua. Muchos de ellos han tenido deterioros que con el paso del tiempo y por las condiciones de bloqueo no se han podido restituir. No por falta de agua, sino por falta de esos equipamientos, de esos insumos para restablecer ese sistema de servicios. ¿Qué sucede? Muchas veces el poder popular en estos momentos está asumiendo distintas acciones, entre esas está activando para complementar, y eso no significa que sea quizás la respuesta ideal, pero son las respuestas que se está asumiendo, un sistema de pozos que están siendo muchas veces financiados por distintos entes del Estado. El Poder Popular pide el financiamiento para generar pozos de agua, para crear sistemas de potabilización de agua y acompañar el sistema centralizado de pozos. Me voy a permitir un momento hacia atrás para explicarles un poco esta idea y si quizás sea un poco más comprensible. Fíjense, Venezuela nosotros estábamos en este sistema, en el primer sistema que es el centralizado. Muchas veces, muchas de las acciones que se están tomando están siendo en este momento descentralizadas, con lo cual tampoco significa que sea la solución, pero lo que tenemos que tratar es que cada una de estas intervenciones individuales, lograrlas configurar en red para que ese sistema de pozos o cualquiera de estas alternativas que estamos buscando para contrarrestar la dificultad actual, digamos, se fortalezcan en el tiempo y a pesar de que tengamos una próxima adversidad, una próxima amenaza, tener capacidad de respuesta.
Es básicamente a esto a lo que me estoy refiriendo. Sigo entonces adelante. Y volvemos entonces el sistema de pozos, que vemos que en el estado de Aragua, por ejemplo, hay un sistema de pozos que se está haciendo en cogestión con el estado para resolver el tema del agua. De la misma manera está pasando con el tema del gas. Todavía hay muchos sectores del país que no cuentan con gas directo, sin embargo la alternativa de la bombona, desde que gracias al presidente Chávez se empezó a hacer una distribución de esas bombonas a nivel del gas comunal, ¿no? Actualmente uno de los que está asumiendo esa responsabilidad en los momentos de crisis actuales es el CLAP. El CLAP, además de distribuir el agua, también está asumiendo la responsabilidad de la distribución de las bombonas de gas. Con todas las dificultades, pero digamos son responsabilidades que está asumiendo directamente el Poder Popular. En el tema de la movilidad y el transporte, es otro de los temas en los que en este momento hemos tenido algunas de las dificultades, pues porque hay una escasez de gasolina por falta de algunos químicos para la producción de gasolina. Sin embargo, vemos que también se pueden presentar algunas acciones donde el Poder Popular está tratando de reducir, como estamos construyendo o consolidando esas ecópolis comunales, estamos tratando de conducir todas esas acciones digamos, en esos pequeños organizaciones territoriales. Y vemos también que el Poder Popular muchas veces asume, primero, reduce la movilidad y a su vez a nivel de transporte muchas veces están asumiendo el buscar algún producto de interés para un colectivo y se traslada una persona y lo lleva a su comunidad. Entonces son pequeñas acciones que se están dando que serían interesantes seguirlas sistematizando en el momento actual para poder atender las dificultades que presentamos. Desde el punto de vista de la dimensión temporal, fíjense, es importante que, y quizás imagínense un poco la situación del CLAP, ¿no? De la situación que surge con el CLAP. Cuando nosotros tuvimos en el año 2016 que tuvimos que hacer un estado de emergencia y decretar la necesidad de involucrar de producir alimentos y distribuirlos, fíjense en que hubo una transformación, ¿no? Se tuvo que hacer un ajuste ajustar la gobernabilidad al riesgo que estábamos presentando, ¿ok? Y lo digo con el ejemplo de los alimentos, ¿no? Luego se fue planeando con una visión a largo plazo. Avanzamos en la definición de políticas para el ordenamiento territorial y la reglamentación de la construcción. Desarrollamos y mejoramos algunas infraestructuras para poder dar respuesta a ese riesgo o a esa amenaza que estábamos presentando y seguimos planificando, ¿no? Entonces, esto, digamos, a pesar de que se presentan las situaciones en momentos particulares y respuestas concretas en momentos particulares, estas respuestas concretas que les he ido citando son quizás los indicios para continuar planificando y poder seguir dando, digamos, algunas claves para poder construir esa ecópolis comunal, para seguir construyendo ese hábitat comunal, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, podamos decretarnos como de esos territorios resilientes. Ahí, en el fondo, lo que hay es una descolonización del territorio al asumir, al ser el poder popular el que asume la responsabilidad, desvinculado quizás de los modelos hegemónicos que suelen estar presentes en estos procesos de planificación. Finalmente, quizás lo único que constante en la vida es el cambio, ¿no?
Y quisiera terminar esta presentación haciendo mención a algo que me parece que es importante, que son los planes, cómo nosotros en medio de estas circunstancias nos ajustamos a los cambios, nos ajustamos a unas condiciones donde vemos que puede haber un capital social, que contamos con un capital social para atender las dificultades, que a pesar de las circunstancias se trata en la medida de lo posible de, tenemos una capacidad organizativa, tenemos una flexibilidad y una capacidad de aprendizaje, ¿sabes? No estamos insertos en unas políticas fijas, sino que en medio de las circunstancias las necesidades nos obligan a reajustarnos y hacer distintos planes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa necesidad de hacer el plan A, el plan B, el plan C y hasta el plan Z para poder ajustarnos a las condiciones? Y por supuesto, tomando en cuenta la diversidad de respuestas que se están dando a nivel nacional. En todo caso, creo que si hay algo importante es crear, a pesar de todas estas soluciones, unas redes de solidaridad para seguir consolidándonos, como consolidar esa organización popular como elemento clave para la resiliencia urbana. Con la ecópolis comunal, no lo sé. Lo dejo a su consideración. Buenas tardes.